Listo. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero introducir, para esperar a algunos compañeros que recién se están conectando, quiero introducir el tema de que todos ustedes, todos, porque ya pasé a todos el material, y a quienes les faltan el material que yo voy a decir me avisan, que es, todos ustedes tienen que tener 3 resúmenes. Uno de balance constructivo, uno de asientos de cierre y otro de ratio. Si a alguien le falta algún resumen, por favor, me escribe al WhatsApp, porque como en verdad a veces se me puede escapar alguno por ahí. Entonces, si a alguien le falta algún resumen, cuando estudia, se están dando cuenta que hay un resumen que no tienen, con confianza me escriben para yo poderles enviar el resumen que falte, o que me falte, o que me haya olvidado de alguien, no sé. ¿De acuerdo? Ese es uno. Dos, a todos ustedes les he enviado, además del seminario de hoy, les he enviado un ejercicio, o mejor dicho, varios ejercicios en Excel con solución de ratios. Obviamente eso no lo voy a hacer yo. Eso ya lo hacen ustedes si quieren practicar más ejercicios de ratios. Ahí he seleccionado varios ejercicios de ratios que han venido en exámenes pasados. Obviamente por un tema de tiempo yo no puedo hacer todos, pero he seleccionado varios ejercicios de ratios que lo pueden hacer ahí cuando tengan tiempo libre. Si quieren practicar ratios, ahí están los ratios, está con la solución, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, me escriben con confianza al WhatsApp para yo poder responderle a sus dudas y preguntas, si es que tuvieran de algún ratio o algún ejercicio de ratio no les salga o no entiendan la solución, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es dos. Luego, el tercer punto importante es que todo lo que ustedes practiquen lo tienen que practicar a mano. Eso ya lo he venido comentando desde el primer seminario que hemos tenido. Todo a mano, nada en Excel. O sea, ustedes no lo pueden hacer en Excel. Yo lo hago en Excel porque para mí es mucho más rápido y todo, pero ustedes no. Entonces, ustedes, como yo siempre en sus seminarios les doy plantillas, como por ejemplo hoy que tenemos una plantilla, esas plantillas de balance constructivo, ustedes lo imprimen y lo trabajan en base a esa plantilla, pero todo a mano. Eso ya lo dije. ¿Por qué? Porque a mano obviamente es un poquito más tedioso por un tema de que hay que sumar en la calculadora, etcétera. En cambio, en Excel se suma más rápido. Entonces, ustedes lo tienen que practicar a mano para que tengan ahí ¿cómo se llama? Como que ya estén ya entrenados, pues, ¿no? Para el examen del día de mañana. Y lo último, para comenzar, es que, bueno, todos ustedes también tienen la solución de la PD6. Por favor, desarrollen su última PD como para practicar. Si alguien por ahí no entiende la solución de su profe y quiere que le envíe la solución mía, yo se los envío. ¿Ok? Pero practiquen. ¿Sí? Entonces, nada, vamos a comenzar. Esto es un examen del ciclo pasado 2022-2. No he cambiado nada, vino tal cual. Y también el tema era balance constructivo, asientos de cierre y ratios, tal cual como ahora. Entonces, en los diferentes seminarios, como ya están ustedes acostumbrados, hacemos diferentes tipos de exámenes. Ok, hoy voy a hacer este examen que tiene un formato un poco diferente a lo que hicimos en el seminario 3, en el seminario 2 y en el seminario 1. Ok, así que comenzamos. Me dan unos segunditos, yo ahorita arranco. Listo, comienzo. A ver, ¿qué dice? Siempre es importante leer las preguntas. Es importantísimo leer las preguntas que ustedes tienen y entender qué es lo que le piden. No hagan cosas que a ustedes no les pidan. De acuerdo, este examen es un poco largo, así que como es un poco largo, porque hacer un balance constructivo demora y obviamente es un poco largo, hagan lo que les pidan. Si no les piden asientos, no hagan asientos. Si no les piden tal cosa, no lo hagan, porque si ustedes hacen y no les preguntan, están perdiendo tiempo por las puras, ¿ok? Porque el profesor no te va a aumentar puntaje ni nada. Ok, entonces voy a comenzar por la pregunta 1, que para mí era una pregunta regalada si sabías balance constructivo. Te dice, a continuación se presenta el balance constructivo incompleto
de la empresa Solgas SAC al 31 de diciembre del 2021. Y se le pide completar el balance constructivo considerando estos 4 puntos, ver anexo, pregunta 1. Ustedes dirán, ¿dónde está el balance constructivo? Para eso yo les he entregado una plantilla. Entonces, en la plantilla, esta es la plantilla, se van al anexo número 1 y este es el anexo número 1. Esta plantilla así te lo daban. Es tal cual el examen, ¿ok? Yo solamente lo he pasado un Excel. Esta es la plantilla, ya te dan los balances de saldos, ya te dan los ajustes y ya te dan los saldos ajustados, todo cuadrado. Y lo que te están pidiendo completar, porque solo te piden completar, te dice, se le pide completar el balance constructivo considerando el incremento de la reserva legal del 10%, hay una capitalización de 10.000 soles, se declara dividendos por 5.000 y la tasa del impuesto a la renta es el 29.5%. O sea, solo te piden completar el balance constructivo. En ninguna parte de la pregunta 1 les piden hacer asientos. ¿Entienden esa parte, cierto? O sea, no hay asientos. Muchos chicos del ciclo 2022-2 comenzaron a hacer asientos y yo les dije, no te lo piden. Solo te piden armar el balance constructivo que está en tu anexo. Entonces, por eso les digo que lean bien. Si no te piden hacer asientos, no lo hagas. Así de fácil. Entonces, a mí me están pidiendo, en el anexo que ya les mostré, me están pidiendo que haga el balance y no se olviden que hay 4 datos que hay que considerar en el balance, que es la reserva legal, que ya sabes, la capitalización, se declararon dividendos y la tasa de impuesto a la renta, ¿ok? Nada más. Entonces, al toque, completamos nuestro balance. Ahí está nuestro balance, este es el anexo. Voy a intentar no hacerle mucho zoom, pero si alguien lo ve muy pequeñito, me avisa en el chat. Yo creo que se ve bien. Entonces, miren, este es el anexo número 1. Este anexo ya te venía en el examen, ya estaba creado, el profesor ya te daba los balances de saldos, los ajustes, los saldos ajustados, entonces tu chamba era todo lo demás. Ustedes saben que cuando tienen el saldo ajustado, yo lo hago de esta manera. Una vez que ustedes tienen el saldo ajustado, el balance de saldos y ajustes no te interesa. Entonces, lo que yo hago básicamente es, como tengo Excel, lo voy a ocultar para que no se confundan, y solamente me quedo con los saldos ajustados, que en este caso el problema ya te lo da. Ok, y lo único que tienes que hacer de acá para adelante es, si es que tienes los saldos ajustados, ahora lo único que tienes que hacer es clasificar en la columna donde corresponda. Por ejemplo, el efectivo es una cuenta del estado de situación financiera y lo copias ahí. La cuenta por cobrar a comerciales también es un activo, estado de situación financiera. La cuenta muebles también pertenece, la cuenta mercadería también pertenece al estado de situación financiera y la cuenta muebles igual, estado de situación financiera. Luego tienes las cuentas por pagar a comerciales, que es un pasivo, también va en el estado de situación financiera. Tú sabes que las devoluciones y rebajas sobre compras siempre en el saldo ajustado es 0, no hay monto. Luego las ventas pertenecen al ingreso, entonces van en el estado de resultados en el haber. Deudor acreedor es lo mismo que debe y haber. Luego tienes reserva legal, tú sabes que la reserva legal va en el estado de situación financiera, lo voy clasificando. Luego tienes los fletes sobre compras y las compras que tú ya sabes que es 0, los saldos ajustados es 0. Luego tienes el gasto por luz, agua y teléfono. Al ser un gasto es un estado de resultados que está en el debe. Luego tienes capital social, ¿de acuerdo? Tienes un capital social por aquí que va en el haber. Y acá un pequeño detalle, no lo corregí, por favor, voy a corregir una cosita aquí, que no lo corregí. No existe garantía sobre compra. ¿De acuerdo? Y acá se aumenta unos 500. Yo les voy a pasar la corrección, me olvidé por completo corregir este detalle. ¿Ya? Ya ustedes lo corrigen, ven la grabación y lo corrigen. Había una garantía sobre compra, no tenía que existir. Yo lo había puesto solo para tantear unas cosas, pero no era en el examen. ¿Ya? Y no lo he borrado, me olvidé. ¿Ok? Entonces, lo único que he hecho es esos 500 subirlo al efectivo.
¿Ya? Entonces, borran garantía sobre compras, ese monto estaba de más, no iba, lo borras, y esos 500 lo pones aquí, en efectivo, ahí iba. ¿Listo? Entonces no afecta en nada, igual todo cuadra, porque todo tiene que cuadrar, y ahora sí continúo. Dime, Álvaro, te escucho. Álvaro, ¿tienes una pregunta? Sí, el archivo que usted nos ha pasado no tiene garantía sobre compras y está lleno. Sí, está bien, a ver, sorry con eso, a ver, vamos a ver. O sea, Pausa. tipo, está lleno con respecto a, no la pregunta, sino tipo, los estados ya están llenos, pero tipo, las preguntas no. A ver, vamos a ver, ¿qué les he pasado? A ver, un segundo que... Ok, entonces lo que yo les decía era que en el formato que yo les he pasado hay una garantía sobre compra, ya me he dado cuenta, todos tienen la garantía sobre compra, lo borran porque está mal, esa garantía no va. Y colocan los 500 en el efectivo, esa era la corrección, ¿ok? Listo. Entonces sigamos. Ya. Ok, entonces sí, es el mismo Excel. La plantilla que les he enviado, este es el mismo. Ok, entonces ya saben de la corrección para que lo corrijan. Listo, entonces miren, tienen balance de saldos, ajustes, saldos ajustados, vuelvo a repetir, ya está, ya te lo dan. Entonces, lo que yo hice fue ocultar balance de saldos y ajustes porque ya no lo necesito, y lo que hice fue todo lo que está aquí lo voy a clasificar en la columna. Entonces, clasifiqué el efectivo, ya está, la cuenta por cobrar, la mercadería, los muebles, las cuentas por pagar, las devoluciones sobre compra cero, las ventas ya lo clasifiqué, en el estado de resultados, la reserva legal ya lo clasifiqué, los fletes y compras cero, el gasto por luz, agua y teléfono ya está clasificado. Ahora me falta el capital social, que también ya lo clasifiqué. Pero luego tienes acá más cuentas que hay que clasificar. Por ejemplo, el costo de venta es un gasto, va en el estado de resultados. El gasto por depreciación es un gasto, estado de resultados. Depreciación acumulada va en el estado de situación financiera. Gasto por alquiler, estado de resultados, y gasto por flete sobre venta es un gasto. Entonces, eso va en el estado de resultados. Listo, hasta aquí. ¿Alguna pregunta por la clasificación? Listo. Ahora, ya no me interesan los saldos ajustados porque ya lo clasificaste, así que en tu caso no vas a poder ocultarlo, ¿cierto? Pero lo que yo hago con ocultar es que no lo veas para que no te confundas. En tu caso, en tu examen, tú no tienes que ver ya los saldos ajustados porque ya no te interesan, porque ya lo clasificaste y solamente te concentras en estas tres últimas columnas. Y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Y acá todo lo que viene de acá para adelante es memoria. Voy a sumar el estado de resultados, voy a sumar el subtotal 2 y voy a sumar. Igual suma, sumo todo el estado de resultados, toda la columna del debe y toda la columna del haber. Y si ustedes se dan cuenta, el debe te sale 28.600 y el haber 110.000. ¿Eso qué quiere decir? Que hay más ingresos. Lo que está en el haber son los ingresos y lo que está en el debe son los gastos. Entonces, hay más ingresos que gastos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una ganancia. O sea, si tú tienes más ingresos que gastos, obviamente este balance constructivo te va a dar una ganancia. Y ahora sí completa. ¿Qué es lo primero que vas a poner? La utilidad antes de impuesto. Esto yo lo coloco, pero es invisible, pero lo coloco para poder calcular lo demás. La utilidad antes de impuestos siempre en el mayor, entonces restas los ingresos menos los gastos, ahí está. Y luego viene lo que realmente el profesor te va a corregir, que es, Una dime Alesia, te pregunta ahí escucho. ¿Podemos poner eso en el examen normal? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, ustedes pueden poner la utilidad antes de impuesto normal porque los JPs no revisan número por número. Ellos revisan solo algunos detalles, algunas cuentas, así que el resto no le interesa. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Genial.
Entonces, colocas tu utilidad antes de impuestos y ahora lo que el JP le interesa es las 3 cuentas que voy a poner a continuación. Eso es lo que tiene puntaje y lo voy a poner de color negrita de un. Será de esta manera. Impuesto a la renta, porque si hay una ganancia hay un impuesto a la renta, así que le agrego el impuesto a la renta y ustedes saben que el impuesto a la renta siempre va en el debe del estado de resultados. Y como tu ejercicio te menciona dónde está el ejercicio, aquí está. Dice que el impuesto a la renta es 29.5%, entonces hay que ver siempre la tasa, 29.5. Perfecto, entonces colocas 29.5% por el UAI. Para eso me sirve el UAI, para tenerlo ahí, lo pueda visualizar y no me equivoque. Listo, ya tengo el impuesto a la renta y su contraparte, ustedes ya saben, es tributo por pagar. Entonces le voy a colocar acá tributo por pagar. ¿Dónde va el tributo por pagar? En el haber del estado de situación financiera. Listo. Y lo pinto del mismo color porque ahí va su contraparte. Y por último, como hay una ganancia, te falta la utilidad neta. La utilidad neta, ¿dónde va? La utilidad neta siempre va en el debe del estado de resultados, va aquí en el debe por tener una ganancia y tienes que restar el UAI, por eso tengo ahí el UAI porque me sirve para varios cálculos, el UAI menos el impuesto a la renta. Eso te da la utilidad neta. Si la utilidad neta lo pones en el debe, en tus resultados acumulados, ¿dónde va? En el haber. Y lo voy a pintar del mismo color para que sepan que ahí está su contraparte. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Listo. Una vez que hayas colocado estos componentes, ahora viene el subtotal 3. Gina, una pregunta. Dime, Darío. ¿En lo de utilidad neta también se puede poner resultado del ejercicio? Sí, pero yo te recomiendo que pongas utilidad neta, ¿no? Mejor, porque siempre es como lo que te han enseñado, pero es un sinónimo de resultado del ejercicio. Sí, también es válido. Ya, gracias. Ok, entonces, subtotal 3, ya tienes estos componentes agregados y ahora sumas. ¿Cómo vas a sumar? Es el subtotal 2, o sea, el anterior, más el impuesto a la renta más la utilidad neta. Y lo mismo aquí sería subtotal anterior más impuesto a la renta más utilidad neta. Ya hemos dicho que el UAI no se suma porque es un número invisible. ¿Te cuadró? Sí, ya me cuadró. Y ahora recién pasas a la siguiente columna que se llama resultado acumulado. Y para que te cuadre resultados acumulados tienes que poner 3 cuentas, 3 transacciones. La primera, y lo vas a colocar en ese orden, la primera es la capitalización de utilidades. Esa es la primera. La segunda es la reserva legal del periodo. No te olvides de colocar del periodo. Y la otra, dividendos. Entonces, vamos a ver si hay capitalización. Para que haya capitalización, el problema te tiene que decir que hay capitalización. Entonces, vamos al ejercicio y busquemos si hay capitalización. ¿Hay capitalización? Sí. El problema me dice que hay una capitalización de utilidades de 10.000 soles. No te olvides que el sinónimo de capitalización también se le conoce como dividendos en acciones. Si te dan dividendos en acciones, te están dando capitalización, ¿ok? Entonces, la capitalización es de 10.000 soles. Así que, ¿cómo va la capitalización? Te ubicas en resultados acumulados en el debe y colocas 10.000. Y su contraparte tiene que ir en el haber del estado de situación financiera, aquí. Sin embargo, como no va a ir aquí, ¿por qué? Porque arriba tú tienes una cuenta llamada capital social, me parece. ¿Hay capital social? Si hay, lo coloco. Si no, lo coloco ahí al costado. ¿Hay capital social o no? Creo que no. Ah, no, sí, aquí está. Capital social. Entonces,
Estos 10.000 no se va a cuadrar aquí en el haber. ¿Por qué? Porque acá arriba, Gina, hay una cuenta llamada capital social. Entonces tú tienes que borrar estos 120.500 y a estos 120.500 sumarle los 10.000 soles de la capitalización. O sea, en teoría te tiene que salir 130.500. Tienes que agregarle los 10.000 al capital social que ya tenías. ¿De acuerdo? Listo. Eso es uno. Preguntas por las capitalizaciones primero. Listo, continúo. Ahorita voy a llegar a los dividendos y respondo la pregunta de dividendos, ¿ok? Dime, Luciana, te escucho. Gina, una consulta. En caso no hubiera capital social, dijiste que se ponía nomás en Aquí. la misma recta, pero en... Ajá, ok. Ahí, No exacto. se tiene que aumentar una que diga capital social o algo así. Podrías aumentarle abajo, pero ya se sobreentiende que la capitalización es un capital social. Pero si tú quieres, para que no te confundas, puedes aumentarle, puedes ponerle, ¿no? Capitalización aquí y abajo, si tú quieres, capital social en el haber, para que sepas que ese número es capital social, que también cuadra con el capital social. También es válido. Ok, gracias. Listo. Pero casi siempre vas a tener capital social. Casi siempre la capitalización va a estar por arriba. Listo, una vez que ya tienes la capitalización que hayas, la reserva legal del periodo, pero yo ya te expliqué infinitas veces que para hallar la reserva legal del periodo yo te recomiendo hacer un cálculo borrador. ¿Por qué un cálculo borrador? Porque necesito ver si supera el tope. Entonces voy a hacer esto. En cualquier parte de tu hoja borrador vamos a hacer el cálculo. Lo voy a hacer aquí. Para poder hallar la reserva legal del periodo va a ser así. Vas a colocar saldo inicial de reserva legal, a eso le vas a sumar la reserva legal del periodo y eso te va a dar el saldo final. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, primero vas a colocar el saldo inicial de la reserva legal. Busca por acá si tienes reserva legal. Fila 14. Dice que la reserva legal es 2.500. Esta reserva legal es el saldo inicial. Entonces le colocas 2.500. Luego vas a hallar la reserva legal del periodo. ¿Cómo se halla la reserva legal del periodo? Todos nosotros sabemos que es el 10% de la utilidad neta. Y la utilidad neta ya lo tienes en tu balance. Listo. Sumas y eso te da, ¿qué cosa? El saldo final de la reserva legal. Una vez que ya tienes el saldo final de la reserva legal, recuerda que este saldo final no puede superar a un tope. Entonces voy a hallar el tope. El tope siempre del saldo final de la reserva legal es el 20% del total del capital social, que te sale 26.100. Entonces yo te pregunto, ¿el saldo final de la reserva legal supera el tope? No. Entonces, Gina, esta reserva legal del periodo es correcta. Preguntas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera superado? Ya lo hemos visto en los anteriores seminarios. Si el saldo final supera al tope, tienes que hacer dos cambios. Tienes que borrar el saldo final y colocar el tope. Ese es el primer cambio, si superara, ¿de acuerdo? Borras el saldo final y colocas el tope. Y el otro cambio es, borras la reserva legal del periodo y colocas la nueva reserva legal. Esos son los dos cambios que se hace siempre y cuando el saldo final supere al tope. Como en este caso no supera, entonces mi reserva legal sería este monto de acá. Y lo registramos. Reserva legal del periodo por aquí abajo, le voy a pintar de amarillo. Y su contraparte tiene que ir aquí, en el haber, acá. Sin embargo, como tú tienes una reserva legal aquí arriba, entonces a estos 2.500 súmale la reserva legal del periodo y te saldría 8.239. Y ahí está su contraparte. Le sumo al monto que ya me daba. ¿Preguntas? Gina, ¿me escuchas? Disculpa, Sí, sí te escucho.
Lo que pasa es que no entendí muy bien lo del tope, o sea, cuando tenemos el tope, solo tenemos que mirar la reserva legal del periodo. No entiendo, o sea, el tope no es para la reserva legal del periodo, o sea, la teoría del tope es que el saldo final de la reserva legal, por eso yo hago un previo cálculo primero, este saldo final, ¿de acuerdo? No puede ser mayor a tu tope, eso es lo que te dice. Entonces, en este caso, ¿tú qué ves? ¿Los 8.000 es mayor o no? No. No, entonces lo dejo así. Entonces, esta reserva legal del periodo es correcta. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Lo voy a poner como un ejemplo para que te quede claro. ¿Qué hubiera pasado si el tope no hubiese sido 26.000? Hubiese sido 8.000. ¿Qué está pasando con esto? ¿Supera o no? Sí. Ya, entonces ahí cuando supere, solamente cuando el saldo final supera el tope, se hace dos cambios. Voy a hacer el cambio como ejemplo. Borras el saldo final y colocas el tope, que sería 8.000 para nuestro ejemplo hipotético, y cambias la reserva legal del periodo, entonces tu nueva reserva legal sería saldo final menos el inicial, y este sería. O sea, ya no sería los 5.000 y pico que me salió antes, sino 5.500. Y eso es lo que tienes que jalar para tu balance. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Gina. Ok. Tenía otra última pregunta. Lo que pasa es que, o sea, en la parte de impuesto a la renta, tributos por pagar y utilidad neta, yo tenía entendido que se tenía que sumar solo impuesto a la renta y utilidad neta, iba a salir lo mismo que la utilidad. Pero creo Es que... lo mismo, es lo mismo. Recuerda que los totales, los subtotales, como tú lo hagas, da lo mismo. ¿Por qué? Porque el profesor no te revisa tus subtotales, te revisa qué cuentas tengas en el impuesto a la renta y en la utilidad neta. Esas son las cuentas. Ah, Que, ya, ok, gracias. ya, los subtotales pueden variar de acuerdo a cómo tú lo hagas, pero estas cositas que yo pinto no pueden variar. Tienen que ser siempre las mismas. Listo, entonces ya quedó claro, ya tengo la reserva legal del periodo. Ahí está lo que me salió aquí, ya lo cuadré arriba. Y ahora me faltan los dividendos. Con respecto a los dividendos, hay que recordar que solamente hay dividendos siempre y cuando el problema me diga que haya dividendos. En este caso, voy a ir al ejercicio. Me hablan de dividendos, ahí está. Declaración de dividendos por 5.000 soles. Cuando un dividendo es declarado, eso se llama dividendos que aún no lo pagan. Los dividendos normalmente jamás se pagan, excepto que el problema te diga que se pagó. Entonces, con respecto a los dividendos, que es 5.000, yo lo voy a colocar de esta manera. Hay varias formas de hacerlo. Tú colocas los dividendos, siempre van en el debe de resultados acumulados y su contraparte lo puedes poner aquí al lado y esto lo cambias a dividendos por pagar, o tú dices, ok, aquí están mis dividendos y como los dividendos declarados se le entiende o se sobreentiende como que aún no se pagan, porque los dividendos para que se paguen contra efectivo, el problema te debe de decir, se pagó. En este ejercicio, en este examen, solo te dicen se declararon dividendos. Entonces, se sobreentiende que esos dividendos aún no se pagan. Entonces, tú lo puedes hacer así. Lo colocas en el debe los dividendos y debajo colocas dividendos por pagar. Y lo colocas en el haber, porque no hay dividendos por pagar. Listo. Eso es una forma de hacerlo. La otra es colocándole, esa es la que hay profes que lo hacen. Colocan dividendos por acá y como no se paga, debajo colocas dividendos por pagar. La otra forma, que también es válida, es colocar estos 5.000 aquí a la par y estos dividendos le colocas como dividendos por pagar. Y ya no habría esta fila de acá abajo. Cualquiera de los dos me da lo mismo porque el profesor revisa el monto. Entonces, yo lo voy a hacer así. Le voy a colocar dividendos en el debe y le quiero colocar aquí abajo los dividendos por pagar, porque quiero que se vea que son dividendos por pagar. Listo. Ya está. Preguntas. Sí, cualquiera de las opciones son aceptadas. Ahora, la más real sería esto de aquí, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora es como sería la más real, Gabriela. ¿Por qué? Porque el profesor así puede ver que tú estás registrando en resultados acumulados dividendos y como aún no lo pagas, estás creando otra cuenta llamada dividendos por pagar. Lo puedes hacer así. Esto sería como lo más real. ¿Sí? Listo. Ya lo tienes y ahora sumas el subtotal 4.
¿Cómo lo sumo? Yo sumo todo, toda la columna. Sumo toda la columna. Obviamente no me va a cuadrar porque me falta una cuenta. Y eso se llama saldo final de resultados acumulados. Así yo lo llamo. Saldo final de resultados acumulados. Gina, Dime, Alesia, te escucho. una pregunta. Si fuera con efectivo, ¿se le suma al efectivo que ya tenemos? No se le suma, se le resta. A este Le efectivo resta. que tú tienes acá se le resta porque estás pagando. El efectivo tiene que bajar. Ya, perfecto. Ujú. Ok. Ahora sí, ya sumé las columnas de resultados acumulados y ahora le pones saldo final de resultado acumulado y siempre en el menor lo voy a pintar de anaranjado. Siempre en el menor, ahí está, restas. Ya está. Y su contraparte, como está en el debe, tú lo colocas en el haber, pero hay que buscar si hay un resultado acumulado por aquí arriba. No, no hay, entonces en el haber. A la altura. Acá sí tiene que ser a la altura. Listo. Y ahora sí, el último subtotal y termino con esta pregunta. Que sería el total anterior más lo que acabas de agregar y ya te cuadró resultados acumulados y ahora por default te tiene que cuadrar el último. Vamos a ver si nos cuadra. Sumas todo. Ahí está, nos cuadró. Y listo. Y ahí tienes la pregunta número 1 que solamente era completar. ¿Preguntas por la 1? Porque ya terminé. Y no, una pregunta. Dime, Guillermo. Si hubiera resultados acumulados en la cuenta, ese 36.000 se le sumaría arriba, ¿no? Sí, o sea, si tienes aquí resultados acumulados, lo pondrías acá. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta para terminar con la 1? Pregunta. Dime, José. Si los dividendos hubieran sido en efectivo, Ajá. ¿cómo sería la... Si cómo los sería dividendos la- hubiesen sido en efectivo, José, en este efectivo que tú ves acá arriba, le hubieras restado. Estos 131.000 le restas la cantidad que pagaste de dividendos, ¿no? O sea, lo borramos y volvemos a poner? Sí. No, o sea, en tu calculadora pones 131.345 menos lo que pagaste por los dividendos. De ahí borras y vuelves a colocar ya el nuevo número, restando Claro, los eso. dividendos. Ok, gracias. Ujú. Gina, una consulta, o sea, si tenemos de cuentas iniciales como resultados acumulados, el saldo inicial se pondría en el estado de utilidades retenidas, ¿no? Sí, claro, ahí. Ahorita lo vamos a ver en el anexo 2, no se preocupen. Ahí también hay otro balance. ¿Sí? Listo. Aitana me pregunta por el chat. ¿Y si hubiera entre mis cuentas utilidades retenidas es lo mismo? Sí, Aitana. Utilidades retenidas o resultados acumulados, ya saben, son sinónimos. ¿Sí? Ok. Listo, entonces ahí están, lo evalúan. Y ahora voy a pasar a la pregunta número 2, que es otro balance constructivo, pero con asientos. Ya, este es el anexo, ok, pero vamos a ir a la pregunta, ya terminé la 1, ahora vamos a la 2. La pregunta 2 me dice lo siguiente, a ver, vamos a leer la 2. Me dice, a continuación se presenta un balance constructivo incompleto de la empresa Daleusac al 31 de diciembre del 2021. El contador general, a poco de terminar el proceso de cierre, abandonó súbitamente su cargo. Usted ha sido encargado por la gerencia para efectuar algunas de las actividades de cierre, que quedaron pendientes. En la reciente junta de accionistas se decidió capitalizar utilidades por 5.000 soles y distribuir dividendos por 20.000 soles a pagarse en abril del 2022. Se le solicita completar el balance constructivo, registrar el asiento del impuesto a la renta. Acá ya te piden asientos, te piden todo el balance constructivo, el asiento del impuesto a la renta, el asiento por la declaración de dividendos, el asiento por capitalización de utilidades, registrar el asiento por el incremento de la reserva legal. Y en este caso solo me pedían registrar el asiento de cierre de los ingresos, nada más. Pero yo, para practicar, voy a hacer todos los asientos de cierre que hay. Pero en este problema solo te pedían asientos de cierre de ingresos, solo uno. Yo voy a hacer todos para practicar porque es el último seminario.
Entonces voy a comenzar. Primero voy a armar el balance constructivo. No te olvides que esta empresa tiene una capitalización y unos dividendos, ¿ok? Listo. No te olvides de eso. Entonces comienzo. Este es el balance constructivo que te dan. Voy a ponerlo hasta ahí un momento. Si ustedes se dan cuenta y se acercan a su pantalla, intenten tener la pantalla todo en su compu, se van a dar cuenta que ya el profesor ya te da un montón de columnas. Te da el balance de saldos que está cuadrado, te da los ajustes, te da los saldos ajustados y también las clasificaciones de algunas cuentas. Si ustedes se dan cuenta, miren, vamos a ver. Ahí está. Por ejemplo, estos son tus saldos ajustados que ya el profesor te lo daba y ya están clasificados en su gran mayoría. Pero ustedes también cuando les den cosas así como que ya listos y clasificados, ustedes tienen que evaluar si no falta nada, porque por ahí puede faltar. Yo en este caso te he puesto de color plomito lo que está faltando, pero en el examen no había, o sea, no te decían explícitamente qué faltaba. Entonces, tienen que evaluar, por ejemplo, el efectivo ya está cuadrado, las cuentas por cobrar también, la mercadería también, los gastos también, el gasto por sueldo ya estaba cuadrado, el gasto por luz, agua, de teléfono también, la provisión también, la depreciación acumulada ya estaba cuadrado y las cuentas por pagar. Todo eso ya el profesor te lo había cuadrado, pero el capital social faltaba la reserva legal y resultados acumulados, eso el profesor no te lo había cuadrado, así que yo lo voy a cuadrar. Y de ahí todo estaba cuadrado, las ventas ya están, las devoluciones y rebajas sobre ventas también, y todo esto también ya estaba cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que le estaba faltando al profesor cuadrar? Estas tres cuentas. Yo lo voy a cuadrar ahorita, si no me voy a confundir. Si falta algo que el profesor no lo ha cuadrado, ustedes lo cuadran. Entonces, me faltaban estas tres. Capital social, lo voy a poner por aquí. Reserva legal también. Y resultados acumulados, como es una cuenta de resultados acumulados y hay una columna de resultados acumulados, yo lo pongo en su columna. Ya está. Hasta ahí, preguntas. O sea, faltaban cuadrar tres cuentas. Yo lo estoy cuadrando. Entonces, si algo así les viene, no lo sé. Si les viene algo ya hecho, chequen igual, no se confíen, chequen que todo esté cuadrado. Sigan los pasos de siempre y revisen. Listo, ya está todo, Gina. Entonces ya está todo clasificado. Entonces voy a ocultar los saldos ajustados y me quedo con estas tres últimas columnas que ya están todas clasificadas. Y lo que voy a hacer primero, como siempre, es sumar el estado de resultados. Sumo toda la columna de gastos que está en el debe y toda la columna de ingresos. Ya está, y de nuevo me da una ganancia, una utilidad. Así que le voy a poner aquí que hay una ganancia. Y comenzamos con todo lo que tú ya sabes. Primero, utilidad antes de impuesto. Lo voy a hacer un poco más rápido porque es parecido al anexo 1. En el mayor, si alguien se pierde, me avisa. Ya está. Luego coloca impuesto a la renta. El impuesto a la renta siempre va en el debe y según el problema es 29.5% del UAI. Ahí está. Y su contraparte, no te olvides que es tributo por pagar. Siempre con el tributo por pagar, búscalo aquí arriba. Si aquí arriba hay un tributo por pagar, lo tienes que poner a su altura. En este caso no hay, entonces lo voy a poner aquí como tributo por pagar. Pero si hubiera arriba un tributo por pagar, lo tienes que colocar a la altura de donde está la cuenta. En este caso, como no hay, lo agrego y lo coloco en el haber del estado de situación. Hasta ahí, ¿preguntas? Listo. Y ahora, ¿qué viene? Como hay una ganancia, utilidad neta. Listo, me ubico en la utilidad porque va en el debe, aquí. Voy a ponerle otro color, y sacamos la diferencia. UAI menos impuesto a la renta.
Si está en el debe, su contraparte va en el haber de resultados acumulados. Y totalizamos estos dos espacios. Y totalizo. Sumo el total 2 más la utilidad neta más el impuesto a la renta. Listo. Ya saben que el U ahí no se suma porque es invisible. Ya te cuadró. Y ahora pasa a la siguiente columna, que es resultados acumulados. Hay que cuadrarlo. Y ya sabes que se cuadra con 3 cuentas. Capitalización de utilidades es la primera. Luego viene reserva legal del periodo. Y por último, dividendos. ¿Listo? Empezamos con capitalización. Para que haya capitalización, recuerda, no siempre va a haber capitalización. Todo depende del problema. Vamos a leer de nuevo el ejercicio y hay que buscar si hay capitalización. Sí hay, aquí. Dice que se decidió capitalizar 5.000 soles. Perfecto. Entonces, sube en el debe de resultados acumulados 5.000 y su contraparte va a estar aquí arriba en capital social. Entonces, a estos 95.000 le voy a sumar los 5.000 soles. O sea, tenías que haber colocado 100.000. Y ahí están los 100.000. O sea, había 95, pero ahora con la capitalización hizo que el capital social sea 100.000. Ustedes lo suman en su calculadora, lo borran y colocan 100.000. Ya está. ¿Preguntas? Ok, reserva legal del periodo. Perfecto. Antes de hallar la reserva legal del periodo, voy a hacer mi borrador de siempre. Voy a poner saldo inicial de reserva legal del periodo, y eso me da el saldo final de reserva legal. Muy bien. El saldo inicial de reserva legal me lo dan por aquí, es 18.171. La reserva legal del periodo va a ser el 10% de la utilidad neta, que es 28.000 y pico. Ya está. Y ahora suma, y eso ¿qué te da? Eso te da el saldo final. Pero tú sabes que el saldo final de reserva legal tiene un tope. Entonces no te olvides de hallar el tope. ¿Cuánto es el tope? El tope es el 20% del total del capital social. El total del capital social es 100.000. Ya está incluido la capitalización. Por eso la capitalización se hace primero y luego la reserva legal del periodo, no al revés. Entonces, estos 100.000 por el 20% y, veo algo interesante. ¿Qué ven ustedes? El saldo final de la reserva legal es mayor a mi tope. ¿Eso está bien? No. Entonces, ¿qué hago? Los dos cambios. Primer cambio, borras este saldo final, lo borras porque es superior a tu tope, lo borras y colocas el tope. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es que la reserva legal del periodo lo borro y hallo la nueva reserva legal, que sería saldo final menos el inicial. Y este sería tu reserva legal del periodo actualizada con el tope. Preguntas. Ok, y ahora sí lo registramos. Colocas por aquí la reserva legal del periodo actualizada y su contraparte tendría que ir en el haber, pero como tengo una reserva legal aquí arriba, a estos 18.171 le sumas la reserva legal del periodo y te quedaría 20.000. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Ok, y por último, los dividendos. ¿Hay dividendos? Si no hay dividendos, no se coloca, pero si tú revisas en tu ejercicio, sí hay dividendos. Aquí dice, y se distribuyó dividendos por 20.000 a pagarse en abril del 2022. Entonces, si lo vas a pagar en abril del 2022, si lo vas a pagar ahí, entonces sería con dividendos por pagar, pues, ¿no? Entonces pones dividendos. ¿Cuánto es el valor de los dividendos? 20.000 soles. Ok, voy a poner así, dividendos por 20.000. Y como no hay dividendos por pagar en ninguna parte, no lo veo, entonces voy a registrar aquí abajo dividendos por pagar.
Listo. Y lo pongo en el haber del estado de situación financiera. Hasta ahí, ¿preguntas? Y ahora sí, ya no me falta nada más. Ahora subtotal 4, voy a sumar todo los resultados acumulados. Todo lo que está en el debe y todo lo que está en el haber, lo sumamos. Y obviamente no te va a cuadrar, entonces lo último que falta es saldo final de resultados acumulados. Y eso se coloca aquí en el menor. Saca la diferencia, 33.000 menos 26, ahí está. Y su contraparte va en el haber, pero como acá hay una cuenta llamada resultados acumulados, entonces lo voy a colocar aquí. Igual y jalamos. Como está vacío, no hay que sumarlo con nada, entonces simplemente lo jalas. Listo, y ahí está su contraparte arriba. ¿Preguntas? Hasta aquí. Y por último, el subtotal 5. Y una pregunta. Dime, Mar. ¿El saldo final de los resultados acumulados? ¿Dónde lo cuadré? No, ¿cómo lo había sacado? Ah, los totales. Total, 33.000 menos 26 va en el menor. Ah, ya, gracias. Listo, Mar. Álvaro, te escucho. Sí, profesora, tengo una duda. Lo que pasa es que a mí en clase me habían dicho de que esto, ¿cómo se llama? Ese saldo que está arriba en resultados acumulados, en la cuenta de resultados acumulados, no se le sumaba a la utilidad neta nueva que acabamos de llevar. ¿Cómo que no se le sumaba? No te entiendo. No he sumado nada. No, pero o sea, para ir el subtotal, hay un número que dice Total, 33.000. ¿ya? No, de estos, la suma de esos dos, pero me dijeron que no se sumaba. O sea, Hay que 1000 porque no maneras se- de hacerlo. Hay otros profes que estos 4.773 lo ponen por aquí, lo suman. La cuestión es que los subtotales, vuelvo a repetir, Álvaro, no me interesan cuánto salgan. Lo que a mí me interesa es que estos valores que ustedes tienen aquí, estos de acá, sean los mismos. De ahí no hay problema con los subtotales. Hay otros profes que lo suman por acá, luego suman por abajo, me da lo mismo. Los subtotales no me interesan. ¿Sí? O sea, no afecta. Ok. Álvaro, muy bien. Listo, ¿alguna otra pregunta? Me pone Romy, lo del saldo final de resultados acumulados siempre va en el menor. Sí, este saldo final de resultados acumulados siempre lo colocas en el menor. Si el menor está en el debe, si el menor está en el haber, en el haber. Sí, en este caso está en el debe. Ok, listo. Y ahora por último voy a ver si me cuadra, porque me tiene que cuadrar. Entonces sumo por aquí. ¿Te cuadra? Sí. Y ahí lo tienes. ¿Preguntas? Gina, una pregunta. En el caso de que no haya saldo inicial de reserva legal y yo hallo el tope y veo que sí se pasa, entonces solo cambiaría la del periodo, ¿no? Y Sí, ya nada está. más, porque el saldo inicial es 0. O sea, haces tus mismos pasos y te va a salir lo mismo, pues, ¿no? Gracias, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Y ahí está. Ahora, en este caso, en este anexo, sí teníamos que hacer asientos, porque solamente ahorita lo que he hecho es simplemente el balance constructivo. He completado el balance constructivo, ya lo tengo completado. Pero ¿qué me falta? El asiento del impuesto a la renta. Y eso ustedes lo tienen. Todo lo que les pedían acá lo tienen en su resumen de asientos de cierre. Ahí lo abren y ahí está todo lo que les pedían. Voy a comenzar por hacer el asiento del impuesto a la renta. Y para eso lo voy a hacer aquí al costado no. Lo voy a hacer en otra pestaña. Voy a poner asientos de la pregunta 2. Ok. Comenzamos.
Voy a hacer el asiento del impuesto a la renta que me están pidiendo. Listo. Asiento del impuesto a la renta. ¿Cómo es el asiento de impuesto a la renta? Es impuesto a la renta contra tributo por pagar. Siempre es así. ¿Y de dónde lo vas a jalar de tu balance? Te vas a tu anexo 2 y busca impuesto a la renta, 11.974. Listo, ya está. Ya tengo ese asiento que me piden. Siguiente asiento, a ver, ¿qué más me están pidiendo? Registrar el asiento de declaración de dividendos. Ok, listo, lo voy a hacer. Asiento de declaración de dividendos. ¿Cómo es el asiento? El asiento es así, también es único. Se coloca resultado acumulado y como los dividendos fueron contra dividendos por pagar porque aún no lo pagas, todo eso contra dividendo por pagar. ¿De acuerdo? Y eso sería, te vas a tu anexo 2 y sería este de aquí. Dividendos, 20.000. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por el chat tengo una pregunta que dice, Gina, me pregunta mía, Gina, en el primer asiento, ¿podría poner resultado acumulado en vez de impuesto a la renta? No, mía, porque el impuesto a la renta es un gasto. Siempre se registra con gasto, así, tal cual, no hay otro que lo reemplace. Lo mismo con los dividendos. Los dividendos por pagar siempre se registran así, resultado acumulado. Solo los dividendos son resultados acumulados. El impuesto a la renta no, porque es un gasto. ¿Sí? Listo, luego pasamos al siguiente asiento. Asiento de capitalización, ok. Asiento de capitalización. Asiento de capitalización. Sería resultado acumulado contra capital social. Ese es el asiento para la capitalización. Y coloca el monto, te vas a tu anexo 2 y busca capitalización 5.000. Ya lo tienes. ¿Qué más? Dime, Luciana, te escucho. Si en vez de capital social pongo capitalización de utilidades, ¿está bien? No, porque capitalización de utilidades no es una cuenta. Ah, ok, ok. Ajá, es un concepto, más no una cuenta. ¿Sí? Entonces no lo podrías colocar. Camila me pregunta, ¿el impuesto a la renta lo puedo colocar como gasto? Sí, Camila, lo puedes colocar como impuesto a la renta y ya se sobreentiende que es un gasto o lo colocas como gasto por impuesto a la renta. Es lo mismo. ¿De acuerdo, Camila? Listo, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, siguiente. Luego me piden registrar el asiento de la reserva legal. Siempre cuando te pidan hacer el asiento de la reserva legal es del periodo, ¿ok? Entonces colocamos asiento de reserva legal, pero del periodo. Asiento de la reserva legal del periodo. Siempre es del periodo. ¿Cómo sería? Es resultado acumulado contra reserva legal. Siempre el asiento es así y vas a jalar el monto. Te vas a tu anexo número 2 y busca reserva legal del periodo 1829. Y listo, ahí lo tienes. ¿Preguntas? Ok, sigo. Luego me ponen registrar el asiento de cierre de ingresos. Ok, en este examen solo te pedían de ingresos, pero igual voy a hacer luego lo demás. Asiento de cierre de ingresos. El asiento de cierre de ingresos es así. Me voy a mi anexo 2 y tú sabes que todos los ingresos lo tienes en el haber.
Entonces, todos los ingresos que solamente hay uno, que son las ventas, lo tengo que eliminar. Entonces, así quedaría. Colocas ventas en el debe porque hay que eliminarlo. Lo jalas de tu anexo, las ventas es 176.000. Y luego en el haber se coloca devolución y rebaja sobre venta, eliminas esa cuenta como devolución y rebaja sobre venta y buscas si hay, no sé si hay. Devolución y rebaja sobre venta, ¿hay o no hay? Sí, aquí, 4.091. Y de ahí todo eso con resultado del ejercicio. Y le sacas la diferencia. Este es el asiento de cierre del ingreso. Eliminabas las ventas, siempre se eliminen el haber las devoluciones y rebajas sobre ventas y eso se cuadra con resultado del ejercicio. Preguntas y eso era todo para esa pregunta. Pero antes de continuar, dime, te escucho. Ay, perdón, o sea, no entendí muy bien por qué se mata, bueno, por qué se cancela por ahí devolución y rebaja sobre venta por ingreso. Porque la venta menos devolución y rebaja sobre venta, ¿qué te da? Ventas netas. Es parte del cálculo de las ventas, por eso ahí como que se mata, o sea, se elimina. Ah, pero imaginemos que no tuviera solo ventas como ingreso, tendría más ingresos, no sé, ¿cómo haría? O sea, pongo eso todo lo mismo, pero Sí. los demás ingresos los sigo poniendo en el Debajo debe. de las ventas, o sea, tienes ventas, otro ingreso, ya tienes 5 ingresos, listo. Y estos 2 lo pones luego abajo. Ay, ok. Siempre se pone eso de devolución de rebaja sobre venta ahí, ¿no? Siempre que tengas, ¿no? Porque si no tienes, no. Pero si lo Ujú. tienes, Gracias. listo. Y ahora sí, eso era todo lo que te pedían, pero vamos a hacer los 3 asientos de cierre que falta, que no te pedían, pero lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces voy a poner como asientos extras, no sé. Asientos que no te piden, pero lo voy a hacer para practicar, porque luego me están diciendo, ¿por qué hiciste ese asiento? ¿Siempre se hace? No. Por eso lo estoy colocando. Asientos que no te piden, pero lo voy a hacer para practicar. Ya. Entonces, claro, van en el debe, Rodrigo, no entiendo tu pregunta. O sea, cuando tú cierras ingresos, Rodri, todos tus ingresos, ingreso A, ingreso B, ingreso C, todos los ingresos van acá, pero obviamente no lo vas a escribir como ingreso A, ¿cierto? Tienes que poner el ingreso que haya, ¿no? Ventas, ingreso por descuento por pronto pago, ingreso por, no sé, por mantenimiento. Todos los ingresos siempre van en el debe en los asientos de cierre. Sí, no sé muy bien tu pregunta, si respondí o te estabas haciendo referencia a otra, me avisas. Si no, activas tu audio y me dices. Listo, bacán. Ahora sí, ¿qué otro asiento no me piden, pero yo tengo que saber porque fácil y mañana me pidan en el examen? Asiento de cierre de gastos. Entonces, voy a hacer el asiento de cierre de gastos. Para el asiento de cierre de gastos, el asiento es así. Le colocas resultado del ejercicio para este lado y todos los gastos que tú tengas aquí, excepto las devoluciones y rebajas sobre ventas que ya los cerraste en los ingresos. ¿Sí? Ahorita voy a hacer todos los gastos. Dime, Claudia, te escucho. Sí, disculpe, ¿por qué devoluciones y rebajas sobre ventas si me piden cierre de ingresos? Porque vuelvo a repetir, las ventas menos las devoluciones que te dan, Claudia, ¿no te dan ventas netas? Eso es un ingreso, o sea, hay que cerrar todo completo, hay que cerrar las ventas netas, que es un ingreso. Para eso tienes que cerrar las ventas y en este caso particular siempre con las devoluciones y rebajas sobre ventas porque la diferencia del estado de resultados te da ventas netas. Entonces es parte del cálculo de las ventas. ¿Sí? No sé si me dejé entender, me avisas. Sí, mira. Y siempre lo voy a restar con resultados del ejercicio. Cuando me den gastos, también lo hago Sí, igual. también. Siempre con resultado del ejercicio. Listo, ahora voy a cerrar los gastos. En este caso, colocar todos los gastos que están en tu anexo. El gasto por sueldo. Gasto por luz, agua y teléfono. Y jalamos los montos. No me gusta que esté en mayúscula, así que lo voy a escribir. Gasto por LAT. Y empezamos a colocarlo por aquí. 11.000. 7.000. ¿Qué otro gasto tengo? A ver. Devolución y rebaja sobre venta, pero eso ya lo cerré en los ingresos. Y bueno, y todos estos gastos que es
Inmueble, vehículos e intangibles. Ok. Gasto por depreciación de inmueble, perdón. Luego tengo gasto por vehículo e intangibles. Gasto por depreciación de vehículo y gasto por depreciación de amortización, perdón, de intangibles. Y jalamos los montos. Estos tres. Luego tienes más gastos, que son estos de acá, 2088, 1273 y el otro, y no sé qué tipos de gastos son. Gasto por seguro, gasto por alquiler, gasto por cobranza dudosa. Gasto por seguro, gasto por alquiler y gasto por cobranza dudosa. ¿Qué más? ¿Qué otro gasto tenemos? El gasto por costo de venta y no te olvides eliminar el impuesto a la renta. Entonces coloco gasto por costo de venta y gasto por impuesto a la renta. Y listo, ahí lo tienes. Costo de venta y el impuesto a la renta. Ya está. Y todo eso, una vez que ya terminaste con todos los gastos, lo pones en resultado del ejercicio. Y así se cierran los gastos. Luego hay otro asiento de cierre que es resultado del ejercicio contra resultado acumulado, que es así, que es ya cerrar como que todas las cuentas del estado de resultados. Que es otro asiento de cierre que es resultado del ejercicio en el debe contra resultado acumulado, y eso es para cerrar la utilidad. Con eso cierras la utilidad. Entonces lo vamos a cerrar. Te vas a Y tu me archivo, resulta buscas perfecto. utilidad. Dame un segundito, por favor. Utilidad, ahí está, y lo jalas. Utilidad neta. Ese asiento que acabo de hacer es para la utilidad neta, aquí, este. Dime, Mar, te escucho. Creo que tenías... Resultado del ejercicio es lo mismo que utilidad neta, ¿no? Sí, es lo mismo. Solamente que o sea, lo más común para hacer asientos de cierre es usar resultado del ejercicio, pero es su sinónimo. Ya, gracias. Listo. Dime, Álvaro, te escucho. Profesora, el gasto por devolución y rebaja sobre venta no se pone o... Lo he repetido, Álvaro. Arriba está. Se porque está cierran los cerrado arriba ingresos. de venta. Ya no lo puedes repetir. O sea, ya no lo puedes repetir aquí porque ya lo cerraste arriba. ¿Te diste cuenta? Lo mismo pensaba, sí, gracias, profesora. Listo. Ya, y por último, ¿qué cierro? El estado de situación financiera si es que te piden. Este de acá, que es el más largo. Espero que no te pidan, porque es el más largo. Dime, Claudia, te escucho. Sí, en caso de que no me den el asiento o sea, que no me pidan hallar el asiento de ingresos y que de frente me pidan hallar el asiento de gastos, tengo que colocar, No, no tengo lo que colocar colocas. devoluciones y rebajas sobre ventas. No, porque las devoluciones y rebajas sobre ventas siempre se eliminan en los ingresos. Esa es la estructura. ¿Sí? Solamente colocarías este, que está en tu Excel, ¿no? Este de aquí. Este sería gastos. Gina, una Dime. pregunta. ¿La cuenta de devoluciones y rebajas sobre compras también se haría como la de venta o esa sí sigues? Lo que pasa es que las devoluciones y rebajas sobre compra jamás vas a tener porque siempre se hacen cero, al igual que las compras y al igual que los fletes. Siempre en los saldos ajustados, esas cuentas son cero. Entonces, nunca vas a tener. Y otra pregunta, Gina. O sea, yo tengo entendido que las cuentas que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, lo de impuesto impuesto a la renta, o sea, yo siento que es como un asiento normal, ¿no? Que se tiene que hacer. No es un asiento de cierre, es un asiento previo a los de cierre. Es un asiento que tienes que hacer de no es de impuesto. cierre, ¿no? No, no es el cierre, son previos al cierre. O sea, siempre cuando tú terminas tu balance constructivo, haces los asientos previos al cierre y luego los de cierre. Listo, gracias. Genial. Y ahora sí, el último asiento, que es el más largo, así que lo voy a hacer al toque, que es el asiento del estado de situación financiera, ¿no? El asiento de cierre de la cuenta estado de situación financiera. Así que comienzo. Ya, ahí está, ya lo he como que achicado. Entonces, todo lo que está en el debe va al haber y todo lo que está en el haber, que es acreedor, va en el debe. Entonces, primero voy a hacer lo que está en el haber, que son todas estas cuentas. Acá sí nomás voy a copiar y pegar, porque si no me demoro la vida.
Todo lo que está en el haber, ahora lo copio en el debe, ahí está, todo. Y jalo sus cuentas, que lo tengo por aquí. Ya está. Sigo buscando todo lo que está en el haber, por ejemplo, otro que está en el haber es, ya terminé todo lo que está aquí, ahora estos de acá, los 3.580, los 2.113, los 11.974 y los 20.000, que es el último. Ya sabes que los totales no se jalan, los totales se dejan como totales. Y jalamos las cuentas. Amortización acumulada. Sueldo por pagar. Tributo por pagar y dividendos por pagar. Listo. Ya eliminaste todo y ahora lo contrario, lo que está en el debe ahora lo pongo en el haber. Y justamente solamente son estas cuentas de arriba. Estas tres primeras y las otras tres que están aquí abajo. Listo, y jalas las cuentas. Estas son las tres primeras y estas las que le siguen. Y ahí está tu asiento de cierre para las cuentas del estado financiero. Entonces, siempre lean bien qué es lo que les piden. De repente les piden todos los asientos de cierre, entonces tienes que hacer los 4 asientos de cierre. Si solo te piden uno. Por eso lee bien, para que no hagas cosas que no te piden. Hasta ahí, preguntas. Ya terminé con la pregunta 2. Y eso es básicamente lo que tendrías que saber de balance constructivo. Igual, vuelvo a repetir, repasen su dirigida, porque ahí hay ajustes. Yo en el seminario anterior ya vi con ajustes, hoy quise ver sin ajustes. Te puede venir con ajustes, sin ajustes, tienes varios modelos. Te puede venir como tu dirigida, que tenías que hacer ajustes y completar todo, o como estos ejercicios que hemos visto, que ya te lo dan casi completo, tú solamente tienes que finalizar. Ya, no sé cómo te venga, no lo sé, pero tienes que saber elaborar el balance y hacerlos haciendo. Ahora cambiamos de chip, termino con el balance constructivo y ya sabes que también te va a entrar ratios. Todos ustedes tienen que tener el resumen de ratios, importante. El que no lo tenga me escribe y yo se los reenvío. Les he pasado ejercicios adicionales de ratios para practicar, pero hoy voy a hacer 2 ejercicios que vino el ciclo 2022-2. Voy a comenzar con esta pregunta, pero antes de eso vamos a leer porque era una pregunta que estaba redactada. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer. Era para marcar. Casi todas las preguntas de ratios son para marcar. Si es que te viene ratios, 1 o 2, es para marcar. A ver, ¿qué dice? El activo, pasivo y patrimonio de la empresa CocoSac por los años 2019, 2020 y 2021 se presentan a continuación. Te dan todos los datos, todos los números, 2019, 2020, 2021, de acuerdo, y te piden, ¿no? Tienes todos los activos corrientes, te dan el total de activo corriente, el total de activo no corriente, te dan el total de activo, que es la suma de ambos, luego tienes el pasivo no corriente, el patrimonio neto, y te dan el total de pasivo y patrimonio. Te dice, el cuadro anterior presenta una primera situación de la empresa. Se le pide plantear una segunda situación en que la empresa compra el 31 de diciembre del 2021, compra acciones de la competencia por 65.000 soles al contado. O sea, estos números están sin esta segunda situación. Dice que en esta segunda situación que tú te tienes que plantear, dicen que en el año 2021 compraron acciones de la competencia por 65.000 soles al contado. No hay ningún fin especulativo en la compra. Se pide que evalúe los ratios de liquidez en la segunda situación. Marque la respuesta correcta y te dan 4. Vamos a ver si son las correctas. Vamos a comenzar por la A. Dice, en el 2019 el ratio de liquidez absoluta es mayor a la liquidez ácida, tenemos que averiguar. El mayor ratio de liquidez corriente se logra en el año 2021, no lo sé. C, en el año 2021 todos los ratios de liquidez son menores que en los años anteriores, no lo sé.
Los ratios de liquidez absoluta consideran los activos disponibles, exigibles y realizables. No lo sé. Así que vamos a descartar cada una de las opciones. Pero ubícate que tú tienes un segundo escenario que al 31 de diciembre del año 2021 tú habías comprado acciones de la competencia. Entonces comienzo. Esta tabla que ustedes ven aquí, yo ya lo puse en el Excel para hacer los cálculos mucho más sencillos. Ok, aquí está, esa es la misma tabla. Y voy a tomarle foto a las opciones para no estar pasando de página en página. Entonces le voy a tomar foto hasta aquí para poder averiguar cada una de las opciones y marcar la respuesta correcta. Ok. Entonces por aquí voy a pegar esto. Y comenzamos. Entonces, lo que yo tengo entendido antes de leer las opciones es que en el año 2021, nosotros compramos acciones de la competencia. Yo te pregunto, si tú compras acciones de la competencia, aquí le voy a poner, si tú compras acciones de la competencia, ¿cómo es el asiento? Voy a hacer el asiento, porque si hay como que alguna transacción que ustedes lo puedan hacer con asientos, háganlo con asientos. Si tú compras acciones de la competencia, ¿cómo es el asiento? El asiento es así. Lo voy a hacer aquí abajo. Eso ya lo tendrían que saber por antes de parcial. Si ustedes compran acciones de la competencia, a esas acciones se le llaman inversiones a largo plazo. Entonces, como son inversiones a largo plazo, el asiento sería inversiones a largo plazo, porque son acciones de la competencia, colocas los 65,000 y eso contra efectivo, porque es al contado. Hasta ahí, ¿alguien se perdió? Y esto fue en el año 2021, porque dice, en el año 2021 compramos acciones de la competencia por 65,000 soles al contado. Entonces, en el año 2021, todos estos datos le tenemos que incluir esta compra de acciones de la competencia. Luciana, te escucho. A mí me dijeron que cuando decían que no había ningún fin especulativo, era a corto plazo, porque cuando era a largo plazo lo que se quería era hacer parte de decisiones sobre esa otra empresa o algo así. Es al revés. Cuando tú compras acciones a corto plazo para fines especulativos es corto plazo. Y largo plazo es cuando compras acciones para la competencia, para entrar a competir, para venderlo en el largo plazo. ¿Sí? Es como al revés el concepto. Ok, gracias. Listo. Ahora sí, ya registré la compra de las acciones de la competencia, así es, inversiones a largo plazo, que es un activo no corriente y efectivo. Y ahora sí, comienzo a ver qué opción voy a marcar. Voy a leer la A. Dice, en el año 2019, el ratio de liquidez absoluta es mayor al ratio de liquidez ácida en el año 2019, solo en el año 2019. Para eso, acá hay un pequeño detalle. En el año 2019, si a ti te piden calcular cualquier tipo de liquidez, sea absoluta, ácida o corriente, siempre la base, el denominador, son pasivos corrientes. Esa es la fórmula. Todas las liquidez que tú puedas calcular, cualquier tipo de liquidez, el denominador son los pasivos corrientes. Y yo te pregunto, en esta tabla, ¿tienes pasivos corrientes? No. Empezando por ahí, entonces hay que calcularlo. Si tú te das cuenta, el total de pasivo más patrimonio que tú tienes, te sale esto de acá. Se supone que el problema te dice que el total de pasivo más patrimonio tiene que ser 1.430.910, pero si tú sumas lo que te dan los pasivos no corrientes más el patrimonio, no te sale ese monto. ¿Por qué crees? Porque tienes que calcular los pasivos corrientes. No te lo dan, pero lo podías calcular. Entonces, sumas estos dos montos y no te va a cuadrar. Mira, no te cuadra con lo que está mapeado de color rojo. Entonces, lo que me falta para llegar al monto correcto serían los pasivos corrientes, que es lo que no me dan. ¿Preguntas? Entonces, así calculas el pasivo corriente que te falta, que es con una simple resta. El total de pasivo más patrimonio menos lo que yo tengo,
La diferencia sería el pasivo corriente que me falta. Entonces ya calculaste el pasivo corriente, empezando por ahí, porque si tú no tenías el pasivo corriente no podías hacer ningún cálculo. Nada del otro mundo, o sea, una simple matemática básica. ¿Ok? Listo. Una vez que ya tienes los pasivos corrientes calculados, ahora sí voy a calcular por el año 2019. Dice, en el año 2019 el ratio de liquidez absoluta es mayor a la liquidez ácida, entonces voy a hacer mis cálculos. Voy a calcular la liquidez absoluta y también lo voy a comparar con la liquidez ácida. Entonces, la liquidez absoluta me están pidiendo por el año 2000. ¿Por qué año me están pidiendo? 2019 en la primera opción. Dicen, el año 2019 el ratio de liquidez absoluta es mayor a la ácida, no lo sé. Voy a hallar la absoluta. La absoluta es el ratio de liquidez más exigente, que sería efectivo, así que jalas el efectivo del 2019, efectivo. Este efectivo que tú ves aquí no afecta al año 2019 porque este efectivo recién nace en el 2021. Entonces, estos movimientos no afectan para el año 2019. Así que sería el efectivo más inversiones a corto plazo que no hay, 0, y todo eso entre el pasivo corriente del año 2019. Eso te da la liquidez absoluta. Lo voy a redondear a 2 decimales. O sea, me sale 1.20. Profesora, disculpe, ¿podría otra vez hacer la liquidez absoluta? Porque las inversiones en corto plazo es de Es 2019. ¿no? efectivo más 0 porque no hay inversiones a corto plazo entre pasivo corriente. Fórmula. ¿Sí? Listo. Y Sí, ahora, profesora, muchas gracias. ok, no te preocupes. Ahora la liquidez ácida. Si ustedes miran en su resumen, no me pregunten cómo es la fórmula porque tienen que ver en su resumen. Es simplemente una fórmula que está en tu teoría. La fórmula de la liquidez ácida es, del 2019 es efectivo, así es la fórmula, más inversiones a corto plazo que no hay, 0, más cuentas por cobrar a comerciales, ok, menos estimación de cobranza dudosa. Esa es la fórmula en el numerador. Es efectivo más inversiones a corto plazo que no hay, más cuentas por cobrar a comerciales menos estimación. Y todo eso entre el pasivo corriente del año 2019. ¿Quién es mayor, la absoluta o la ácida? La ácida es mayor. Como la ácida es la mayor, la A no puede ser, porque dice, en el año 2019 el ratio de liquidez absoluta es mayor a la liquidez ácida. No, al revés. La liquidez ácida es mayor. Entonces la A no es. Así que así descarté la A. Vamos a la B. ¿Qué dice la B? El mayor ratio de liquidez corriente se logra en el año 2021. Voy a ver quién tiene el mayor ratio de liquidez corriente. Tengo 3 años. Tengo que calcular de los 3 para ver si realmente el mayor es en el 2021. Entonces, ahora voy a calcular la liquidez corriente. ¿Cómo se calcula la liquidez corriente? Para el 2019 la liquidez corriente es activos corrientes, porque así es la fórmula, todos los activos corrientes entre el pasivo corriente. Listo, me da 1.79. Para el 2020 la liquidez corriente es activo corriente del 2020, que es 817,000, entre pasivo corriente. ¿Cuánto te sale? 1.52. Bueno, 53, redondeándolo a 2 decimales. Y por último, el año 2021, pero cuidado, porque para calcular el ratio de liquidez corriente en el año 2021, no te olvides que tú tenías una compra de acciones de la competencia. Y eso va a afectar al año 2021. Entonces sería activo corriente. Tú tenías en el año 2021 este activo corriente. Pero a este activo corriente le tienes que restar este efectivo que también es un activo corriente. Las inversiones a largo plazo no, porque las inversiones a largo plazo son activos no corrientes. Eso no va.
Pero el efectivo sí, lo que pagaste sí afecta al año 2021 y por ende también afecta al activo corriente. Entonces, a este 1.008.424 le restas el efectivo que pagaste por las acciones. Y todo eso entre pasivo corriente. 735.000. En este asiento, ¿hay algún pasivo corriente que afecte para sumarlo o restarle? No, ninguno de estos dos son pasivos. Entonces solamente sería los 735.000. Entonces te dice, ¿el mayor ratio de liquidez corriente se logra en el año 2021? No. No se logra en el año 2021. El mayor ratio de liquidez corriente es en el año 2019. Ahora, la respuesta es la C. Con este ratio de liquidez lo podías calcular. Dice, en el año 2021, opción C, todos los ratios de liquidez son menores que en los años anteriores. Esa es la respuesta. Ya ustedes lo calculan, pero sí. Si la liquidez corriente es menor, ya todo lo demás es menor. Liquidez corriente es lo último que tienes, es el menor. Si tú hallas la absoluta y hallas la ácida, también te va a salir el menor. Con la liquidez corriente, que es la liquidez como más potente, por así decirlo, en el año 2021 te estás dando cuenta, es el menor. Entonces, ¿la respuesta cuál era? La C. Y ahora, ¿por qué la D no es? Porque voy a responder a la D. La D no es, dice, los ratios de liquidez absoluta consideran activos disponibles, exigibles y realizables recontrafalso. ¿Por qué? Te voy a explicar. La liquidez absoluta, su fórmula es así. Es efectivo más inversiones a corto plazo entre activo corriente. Te dice, los ratios de liquidez absoluta consideran, o sea, te están hablando, perdón, entre pasivo corriente, te están hablando básicamente del numerador. ¿El ratio de liquidez absoluta considera activos disponibles, exigibles y realizables? No. El único activo que considera son los disponibles, porque efectivo e inversiones a corto plazo son considerados activos disponibles. Exigibles como cuentas por cobrar no considera. Realizable como mercadería tampoco considera. Entonces la D no era la respuesta. ¿Cuál era la respuesta entonces a esta pregunta? La C. Y por esto creo que te daban 2 puntos. Preguntas. Ok, y eso es una pregunta de ratio. O sea, no hay más que hacer cálculos, básicamente. Y saber qué significa cada cosa. Todo eso lo tienes en tu resumen de ratios, repásalo. Y ahora sí, vamos a la última pregunta y con eso cerramos la clase de hoy, el seminario de hoy, que es pregunta 4 también de ratios. Ah, tengo una pregunta. Me dice Marcelo, si me pusieran cuentas por cobrar diversas, ¿lo tomo en cuenta o solo las cuentas por cobrar a comerciales? ¿Te refieres, Marcelo, a la liquidez ácida? Porque la liquidez ácida es la que considera eso. En la liquidez ácida, en el numerador solamente va efectivo, inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar a comerciales. Nada más. No diversas, no personal. Y le tienes que restar estimaciones. Sí, Marcelo, solo comerciales y le restas las estimaciones. Rodrigo me pones, ¿puedes repetir lo de pasivo corriente? Solo es la suma, ¿no? Sí, Rodrigo, para hallar los pasivos corrientes lo único que hice fue, sumas lo que te dan, que son estos dos, que te sale 1 millón y pico, y como no te da con el total de pasivo y patrimonio que te daban en el problema, entonces la diferencia entre lo que tú tienes menos el total, la diferencia es el pasivo corriente que te falta, para que te cuadre el total de pasivo y patrimonio. ¿Sí? Es simplemente una resta. Ok, voy a la siguiente pregunta, la pregunta 4. Y de ahí termino con la pregunta 5, porque me falta una pregunta más. A ver, ¿qué dice la pregunta 4? Respecto a los ratios de rentabilidad y endeudamiento de la compañía XYZ,
Después de evaluar la siguiente información financiera, te dan la información financiera de las 3 empresas, X, Y, Z, te dan el total de activos corrientes, no corrientes, pasivo corriente, no corriente, patrimonio neto y capital social. Y también te dan algunos conceptos del estado de resultado, como por ejemplo las ventas netas y el gasto operativo de cada una de las empresas. Y te dan estos datos adicionales, te dicen: la tasa del impuesto a la renta es el 29.5%, el costo de venta de la empresa X representa el 55%, de la empresa Y es el 45% y de la empresa Z el 50%. En todos los casos, sobre el saldo de las ventas netas. O sea, todos estos porcentajes es sobre el saldo de las ventas netas. ¿Qué te piden? Se le pide, marque la respuesta correcta. La empresa X es la que presenta mayor margen neto, el más alto. La empresa Z es la que presenta menos deuda. Entonces, para yo poder responder a esta pregunta, tengo que ver cada afirmación. Y antes de eso, voy a copiar esta tabla para sacar los datos. Entonces, voy a copiar estas 3 empresas. Aquí están los datos de estas 3 empresas, ¿de acuerdo? Vamos a calcular por aquí. Ya está. Entonces, voy con la primera afirmación. Bueno, me dan estos datos también que son importantes, pero me voy con las afirmaciones para ver qué tengo que calcular en cada una de ellas. Ya, me están pidiendo, la primera afirmación es: la empresa X es la que presenta el margen neto más alto. Ok. Entonces voy a calcular el margen neto. Esto es un ratio de rentabilidad. Si tú abres tu resumen de ratios de rentabilidad y vas al margen neto, tienes que darte cuenta que el margen neto, la fórmula es la siguiente. Busca en tus ratios de rentabilidad margen neto. Margen neto es como utilidad neta, ese es el margen neto. El margen neto, la fórmula es así. Voy a colocar aquí las 3 empresas, X, Y, Z, porque hay que compararlas. Y para hallar el margen neto, voy a poner aquí. Margen. Para hallar el margen neto, tengo que dividir lo siguiente. Tengo que dividir la utilidad neta entre las ventas netas. O sea, hay que hallar la utilidad neta entre las ventas netas. Tú ya tienes las ventas netas, el problema ya te lo da, así que lo voy a copiar. Las ventas netas de la empresa X es 256.500, de la empresa Y 294.500 y de la empresa Z 241.300. ¿Ok? Ya, estos son las ventas netas, pero no tengo la utilidad neta, entonces hay que calcular la utilidad neta. Hallando la utilidad neta, y para eso tienes que armar un pequeño estado de resultados para cada una de las empresas. Entonces, para hallar la utilidad neta para la empresa X sería así. Ventas netas, que ya lo tienes, pero a eso le tienes que restar el costo de venta. ¿Y eso qué te da? Eso te da la utilidad bruta. Entonces, voy a calcular la utilidad neta de la empresa X. Préstame atención porque la Y y la Z lo voy a hacer más rápido. Entonces, las ventas netas ya me lo dan, no sé cuánto es el costo de venta menos la utilidad bruta. Pero si ustedes revisan su problema, no sé si recuerdan este pequeño dato adicional. Te dice, el costo de venta de la empresa X es el 55%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el costo de venta representa el 55% y las ventas netas siempre es el 100%. Entonces, haz una regla de 3.
Si 256.500 representa el 100%, ¿cuánto representará el 55%? Puedes multiplicar, yo siempre hago con mi regla de 3, que sería esto por el 55% entre el 100%. ¿Cuánto representa? 141.075. Si tú querías, lo sacabas así. Multiplicabas las ventas netas por el 55% y era lo mismo. O con regla de 3. Entonces, si este monto representa el 100% y el costo de venta es el 55%, a estas ventas netas multiplícalo por el 55. Y ahora sí tienes la utilidad bruta. Luego de la utilidad bruta viene todas las partidas operativas, que en este caso solo hay gastos operativos nada más. Entonces le vas a restar todos los gastos operativos. Que es para la empresa X 55.125. 55.125. Listo. En negativo porque son gastos operativos. ¿Eso qué te da? Eso me da utilidad operativa. Utilidad bruta menos todos los gastos operativos me da utilidad operativa. Luego vienen los gastos financieros. ¿Hay gastos financieros en el problema? No, 0. ¿Eso qué te da? La utilidad antes de impuesto. Que sería utilidad operativa menos 0. Ahí está la utilidad antes de impuesto. Y luego hayas el impuesto a la renta, que es el 29.5%. 29.5% del UAI. Y la diferencia es la utilidad neta. ¿Preguntas? Ya está. Esto es por la empresa X. Y ahora, lo mismo, simplemente como todo he jalado, voy a hacer lo mismo, pero para lo demás. Entonces, ya tengo la utilidad neta para la empresa X. Ahora voy a hallar para la Y y para la Z. Este es para la empresa X. Acá al costado voy a hallar para la empresa Y. Sus ventas netas es de la empresa Y 294.500 y su porcentaje va a cambiar porque el problema me dice que el porcentaje de la empresa Y es 45%. Ya está, 45. Multiplicas 45 por las ventas y todo lo demás jala. Ahí está, todo está jalando tal cual como lo hemos hecho y este sería su utilidad neta para la Y. Ya ustedes lo calculan uno por uno. Y ahora voy a hacer para la Z. Las ventas netas de la empresa Z es 241.300 y su porcentaje ya no es 45%, sino que ahora dice la empresa Z, su costo de venta es 50%. Entonces calcula 50%. Y ahí va jalando todos los datos. Pero me falta aquí los gastos operativos. A ver, los gastos operativos son diferentes. Este gasto operativo para la Y es menos 30.185. Para la Y cambia sus gastos operativos. Y para la Z es 48.000. Listo. De ahí todo lo demás igual. Y jalamos la utilidad neta. O sea, para hallar la utilidad neta tenías que haber hecho un mini estado de resultado. Y ahora sí, vamos a calcular, divide. Margen neto es utilidad neta entre ventas netas. Y siempre cuando hay ratios de rentabilidad en porcentaje, lo pones a 2 decimales. Entonces, vamos por la A, ya tengo el margen neto. Dice, la empresa X es la que presenta el margen neto más alto, la empresa X es la que presenta el porcentaje más alto, no. Entonces la A no puede ser. O sea, todo esto por las puras. Porque es falso. Entonces pasamos a la B. Dice, la empresa Z es la menos endeudada de las tres. Para saber si una empresa está muy endeudada o muy
o nada endeudada, tienes que hallar el ratio de endeudamiento patrimonial. El ratio de endeudamiento patrimonial te va a decir si la empresa está muy endeudada o no. Entonces, calculemos el ratio de endeudamiento patrimonial para ver si está muy endeudada o no. Vamos a hacer lo mismo, pero para el ratio de endeudamiento. Dime, Luciana, te escucho. Mira, ¿el margen neto es igual al margen bruto? No, el margen bruto se saca en base a la utilidad bruta. El margen neto se saca en base a la utilidad neta. No es lo mismo porque utilidad bruta y utilidad neta, si te das cuenta, no es lo mismo. Entonces, según el formulario que nos diste, margen neto es como la de utilidad neta. Exacto. Ah, ok. Listo. Ahora el ratio de endeudamiento patrimonial. El ratio de endeudamiento patrimonial es pasivo total entre patrimonio neto o patrimonio. Esa es la fórmula, así que vamos a aplicar. Pasivo total de la empresa X sería pasivo corriente y no corriente, o sea, sería 73.150, que es el pasivo corriente, más el no corriente, que es 109.250. Ya está. Patrimonio total para la empresa Y sería 70.110 más el no corriente, que es 82.650. Y el total de pasivo para la Z sería 85.500 más 43.035. Ya tengo el total de pasivo de cada empresa. Y ahora el patrimonio ya lo tienes, total de patrimonio 74.100. Para la empresa Y, total de patrimonio 63.840 y para la empresa Z, 86.735. Divide y tienes el ratio de endeudamiento patrimonial. Pasivo total entre patrimonio. Obviamente no puede estar en porcentaje, le voy a cambiar el formato. Y a 2 decimales. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que te dice? La empresa Z es la menos endeudada. Tú sabes que según el ratio de endeudamiento patrimonial, los que son mayores a 1 están muy endeudados y los que son menores a 1 están bien. En este caso, las 3 empresas están bien endeudadas, pero ¿quién es la menor? La que está menos endeudada tiene que ser la más pequeñita. ¿Quién es la menos endeudada? X es 2.46, Y 2.39 y Z 1.48. Entonces, entre las menos endeudadas de las 3, ¿quién es la menos endeudada? La Z. Respuesta, la B. La empresa Z es la menos endeudada porque tiene el número más pequeñito de endeudamiento patrimonial. El número más pequeño de endeudamiento patrimonial es la menos endeudada. O sea, las 3 están bien endeudadas, pero la que está menos que las otras 2 es la Z. Preguntas. Y la respuesta sería la B. Ya ustedes calculan la C y la D porque ya tienen todo para hacerlo y son falsas. Pregunta por la 4. Full ratios de rentabilidad. Solo son fórmulas, solamente tienes que jalar los datos. Y por último, la última pregunta y con eso cerramos. Pregunta 5, creo que hay una pregunta 5 que también es de ratios. Sí, esta. Voy a tomarle foto, que también es para marcar. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer y con eso cierro la clase de hoy. A ver, dice, a continuación se le presentan los datos del estado de resultados de la empresa Luanda y Jartum. Tienes 2 empresas, tienes algunos conceptos, por ejemplo, tienes las ventas netas, el costo de venta, la utilidad bruta, el capital social y la utilidad neta.
Analice las cifras y señale la respuesta correcta. Indique usted la afirmación correcta. Dice, A, el margen bruto de Jartum es mayor al de Luanda. Debido a que Jartum posee mayor utilidad bruta, no lo sé. Voy a hallar el margen bruto. Entonces voy a colocar aquí la empresa Luanda y la empresa Jartum. Listo. Para hallar el margen bruto, porque a mí me están pidiendo el margen bruto, para que tú puedas hallar el margen bruto, ¿qué necesitas? Utilidad bruta entre ventas netas. Esa es la fórmula. Utilidad bruta entre ventas netas. Entonces, eso ya lo tienes. La utilidad bruta de Luanda es 438.340. Y la de Jartum es 478.250. Y luego las ventas netas, que también lo tienes, de Luanda es 864.200 y de Jartum 1.110.360. Ya está, divide y ya tienes el margen bruto. Utilidad bruta entre ventas netas. Siempre que son ratios de rentabilidad, colócalo en porcentaje. ¿Quién tiene mayor ratio de margen bruto? Luanda. Luanda lo tiene, ahí está, 50% y el otro es 43%. ¿Quién tiene mayor margen bruto? Luanda. Entonces, ¿el margen bruto de Jartum es mayor? Jartum tiene mayor margen bruto que Luanda, falso. La A no puede ser. Así que la A y la D están descartadas, porque la A no es. Entonces voy a la B. ¿Qué dice la B? Se puede afirmar que los accionistas de Luanda poseen un mayor retorno sobre su inversión que los accionistas de Jartum. Cuando tú quieres saber si un accionista posee mayor retorno de su inversión, hay un ratio particular, porque acá tú no sabes qué ratio calcular, pero por teoría se llama el ratio ROE. Siempre que te hablen del accionista y su retorno de inversión, siempre que te digan que el accionista posee un mayor retorno de inversión o te digan desde el punto de vista del accionista, eso es el ROE. Entonces vamos a calcular la fórmula del ROE para poder ver si la B es verdadera. ROE. Si tú quieres calcular la fórmula del ROE, el ROE también tiene una fórmula y es un ratio de rentabilidad. Su fórmula del ROE es la siguiente. La fórmula del ROE es utilidad neta entre capital social. Esa es la fórmula del ROE. Utilidad neta entre capital social. Utilidad neta de Luanda. Utilidad neta, ya lo tengo, ahí está. 215.000 y Jartum 398.000. Y el capital social también ya lo tengo. 1.200.000 y 1.895.000. Dime, te escucho. Tiene una pregunta, o sea, a nosotros nos dieron dos fórmulas del ROE. ¿Cuál deberíamos usar? Esta, el ROE, esta de aquí, que es utilidad neta entre capital social. Esta es la que pregunta. ¿Siempre usamos esa? Esa sí, la otra no. Esta. Utilidad neta entre capital social. Listo. ¿Los datos dónde los saqué? De la tabla. Y ahora sí, divide. Utilidad neta entre capital social. Listo, lo dividimos y sacamos, obviamente, como es un ratio de rentabilidad, su porcentaje. El mayor es el mejor para el accionista, es el que le da mayor retorno de su inversión. O sea, el ROE te dice, desde el punto de vista del accionista, ¿quién gana más? ¿Quién gana más? ¿Luanda o Jartum? Jartum, porque su porcentaje es mayor. O sea, los accionistas o los inversionistas que invirtieron en Jartum están ganando más. Entonces dice, se puede afirmar que los accionistas de Luanda poseen un mayor retorno de su inversión. Luanda, falso. Los accionistas de Luanda, al tener el ROE más pequeño, no tienen mucho retorno de su inversión que Jartum. El que tiene mayor retorno de inversión es la empresa Jartum porque es el mayor. Así que la B es falsa. Preguntas, Álvaro, creo que tenías una pregunta. Sí, pero o sea, cuando te dicen retorno sobre su inversión es el ROE, ¿verdad?
Sí, de los accionistas, o sea, desde el punto de los accionistas, quien gana más es el ROE. Con este ROE tienes que aplicar. ¿Ok? Listo, entonces, no es la A, Ok, muchas no es la gracias. B, no te preocupes. No es la A, no es la B, tampoco la D. Vamos por la C. ¿Qué dice la C? O si no, tiene que ser ninguna. ¿Se puede afirmar que Luanda SAC obtiene mejores precios al momento de comprar la mercadería? Mejores precios en la compra. Si tú quieres saber qué empresa tiene mejores precios en la compra, tienes que calcular el ratio del costo de venta. También es un ratio de rentabilidad. Y con eso te vas a dar cuenta quién tiene mejores precios en su compra. Entonces voy a usar el ratio del costo de venta. Ratio del costo de venta. ¿Cómo es el ratio del costo de venta? El ratio del costo de venta es así. Costo de venta entre ventas netas. Las ventas netas ya lo tengo, lo voy a copiar del margen bruto. Pero el costo de venta hay que buscarlo en la tabla. Aquí está el costo de venta. Luanda, 425.860. Y Jartum, 632.110. Ya está. Divide y vamos a sacar el porcentaje del costo de venta. Y acá con el costo de venta tengan cuidado. El que tiene menor porcentaje del costo de venta es el mejor. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees tú que la empresa que tiene el mejor porcentaje del costo de venta es el mejor? Porque el costo de venta, ¿qué es? Es lo que te costó tu mercadería. Entonces, el que tiene menor porcentaje, se puede asumir que el costo de tu mercadería fue la más pequeña. Entonces, si a ti te costó más barato que la competencia, al tener un menor costo de venta, tú vas a tener un mayor margen de ganancia. Regla de la vida. Si a ti te costó, no sé, un sol, imagínate, a Luanda le costó un sol y tú lo vendes en 5 soles, tu margen de ganancia va a ser 4 soles. En cambio, Jartum, digamos que le costó más, no le costó un sol, le costó 3 soles la mercadería. Entonces, si lo vendes a 5 soles, y te costó 3 soles, ¿cuánto ganas? 2. ¿Quién tiene mayor margen de ganancia? Luanda. La empresa que tiene mayor margen de ganancia es la que tiene menor costo. Por ende, ¿quién tiene el menor margen en el costo de venta? Luanda. Entonces, si tú quieres analizar el costo de venta, la mejor es la que tiene menor porcentaje. O sea, se puede afirmar que Luanda, su costo de su mercadería fue la mejor, fue la más barata. Lo compró barato en comparación a Jartum, que lo compró más caro. Entonces dice, ¿se puede afirmar que Luanda obtiene mejores precios al momento de comprar? Claro que sí, porque tiene el menor porcentaje de ratio del costo de venta. Entonces, este porcentaje, como es menor que Jartum, puedo afirmar que tiene menor precio en sus compras de mercadería. O sea, la compra de mercadería que hizo fue menor a Jartum. Y por ende, ¿le pone mayor margen de ganancia? Claro que sí, no hay mayor margen de ganancia. ¿Por qué? Porque si te costó más barato tu mercadería, tú vas a ganar más. Entonces, ¿cuál sería la afirmación correcta? La C. Y esa era la respuesta a esa pregunta. ¿Preguntas? Gina, ¿ese es un ratio que se llama costo de venta? Sí, ¿O este es un resumen de ratio. Sí, así se llama, ratio del costo de venta, y es para ver justamente en estos casitos, para ver si una empresa, o sea, si tú quieres ver qué empresa le costó menor, o sea, tuvo un menor precio en la compra de su mercadería, el ratio del costo de venta te dice. Claro, o sea, me lo aprendo, pero, o sea, creo que eso no nos han dado, pero igual me lo aprendo por si acaso, ¿no? No, sí, debe estar en tu PPT, pero Ah, ya. es un ratio que está en tu PPT y también en tu resumen, así que estúdialo por si acaso. Gracias. Listo, listo chicos. Entonces, esto es un examen pasado. Antes de que se retiren, ahorita les envío la solución también. Repasen todo lo que hemos visto. Los asientos de ratio se lo pueden pedir en casitos pequeños, como independientes. Así que revisa todo el examen. Para mí este examen no es difícil. En comparación a la PC3, que hay que hacer un montón de asientos de ajuste, este examen no es difícil. Puedes superar tu nota de la PC3, pero si sabes todo lo que hemos visto.
¿Sí? Listo, entonces nada. Muchos éxitos con todos. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, me va escribiendo por el WhatsApp. Si a alguien le falta algún resumen, me van escribiendo por el WhatsApp y ahorita mando a todos la solución. ¿Sí? Chao, cuídense. Gracias, Gina. Hasta luego.